Sí, todo ok. Entonces empezaremos. Muy buenas tardes con todos. Nuevamente, quien les habla, Juan Carlos Plácido, médico de cuidados intensivos. En este momento nos vamos a informar sobre el tema. Bueno, en esencia son ácidos grasos esenciales, pero vamos a hablar sobre algo que es importante, el síndrome inflamatorio multisistémico. Vamos a hablar sobre inflamación, vamos a hablar de varias cosas, pero vamos a ver el entorno, cómo la inflamación puede ser modulada por algunos agentes, sobre todo inmunoterapéuticos. Pues empezaremos haciéndonos una pregunta. La primera pregunta que nos hacemos este año 2021, ¿habremos aprendido algo? ¿Algo nos ha dejado de enseñanza esta pandemia, el virus? Tal vez hemos visto en carne propia, tal vez hemos visto en un familiar, tal vez hemos visto en una amistad, un vecino, alguien, el desarrollo de este virus y hemos pasado momentos muy críticos. Pero lo importante es que debemos aprender muchas cosas, de sacar experiencias positivas de todo esto. Hemos tenido una gran demanda de salas de cuidados intensivos. Hemos tenido una gran demanda de pacientes críticos, multiinflamados, obesos, estos obesos con una carga de hasta 8 veces más proceso inflamatorio que una persona normal. Todo esto a raíz de que nos encontró una pandemia desprotegidos, nos encontró malnutridos, nos encontró con sobrepeso, nos encontró con una nutrición no adecuada para enfrentar pues un proceso tan severo de inflamación. Entonces, con esa reflexión vamos a tratar de ver que el tema, cómo empieza este virus, cómo nos afecta, porque el tema de la inmunidad y los omega 3 tienen que ver como respuesta a la modulación. Entonces, vamos a enfocar primero la parte inflamatoria. Vemos aquí una descripción analítica de cómo el virus invade nuestro organismo. El virus, el SARS-CoV-2, no vamos a hablar mucho de toda la trayectoria, de las variantes, sino en general el virus tiene una espícula que vemos en la parte superior derecha. Esta espícula va a requerir un receptor. Ese receptor va a ser importante, va a ser fundamental para que pueda ingresar dentro de la célula donde se va a reproducir. De lo contrario, no sería factible que pueda vivir el virus. Entonces, acá en este gráfico, como ustedes pueden observar, hay dos componentes. Uno, el SARS por su lado, el virus, y el otro, las células epiteliales, nasales, bronquiales. Cuando ingresa al organismo, encuentra un receptor. Ese receptor, en este caso para el virus, es la enzima convertidora de angiotensina 2, el EK2. Vamos a hablar un poquito. Hay otro receptor, el TMPRSS, que lo pueden ver en la figura también, y hay varios receptores más. Todos esos son receptores que se encuentran, bueno, son receptores normales que se encuentran no para función de recibir al virus, sino para otras funciones, pero que el virus aprovecha porque tiene la llave para ingresar. Esos son como que tiene una llave maestra y aprovecha estos receptores para ingresar y para poder generar un segundo mensajero. Y este segundo mensajero que genera va a ser la replicación, los cambios genéticos, cambios estructurales y la reproducción del virus. Pues bien, entonces la proteína, el spike, ingresa, es una glucoproteína transmembrana, va a generar sus unidades, tanto 1 o 2, va a unirse a la célula huésped y va a fusionarse con la membrana viral y va a iniciar la replicación. Por su lado, esta enzima convertidora de angiotensina 2 es una proteína que se encuentra distribuida en todo el organismo. No solo es pulmón, se encuentra en fosas nasales, en tejido cardiovascular, en tejido gastrointestinal, se encuentra en todo nivel. Entonces, pero una alta expresión es a nivel pulmonar, como pueden ustedes observar. Ven el corazón, el ilion, el riñón, la vejiga. Entonces, vemos que esta alta expresión de esta enzima favorece pues la unión del virus y va a actuar inicialmente a nivel del epitelio de las papilas gustativas salivales. No necesariamente es particularidad de este virus. Muchos virus, sobre todo los virus respiratorios, van a afectar estos receptores y pueden generar pues problemas en cuanto a lo que es el gusto, el sabor y el olor.
¿no? Está muy relacionado. Entonces hablamos de la anosmia, hablamos de la disgeusia. Entonces esto porque pueden actuar, y en este caso como el proceso es un poco más severo, puede generar un daño directo en células no neuronales del epitelio olfativo. Entonces por ahí vamos ya viendo que hay una afectación local, sobre todo en algunas personas. No es característica que el 100% va a hacer eso, pero por lo menos hay una definición de que por ese nivel se puede explicar estas alteraciones. Pasando entonces al siguiente plano, este ingreso del virus en la célula va a generar una respuesta inflamatoria viral. Esta respuesta inflamatoria viral va a generar una respuesta inmune, innata y adaptativa. Normalmente el ser humano está preparado con un sistema inmunológico altamente operativo. Sin embargo, este puede ser superado porque el proceso inflamatorio va a liberar una cantidad de sustancias, que en el caso del virus puede producir o exagerar o recibir como una caja de resonancia la multiplicidad de estos factores. Ya ustedes están viendo por ahí grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, interferones, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquinas. Vamos a hablar un poquito de eso también. Y cuando los casos en algunos han sido muy severos y este proceso inflamatorio ha condicionado en algunas personas, sobre todo personas que tienen gran posibilidad de reaccionar ante la inflamación. Hablamos de los obesos. Recordemos que un obeso con tejido adiposo, ese tejido adiposo tiene la capacidad de funcionar como un órgano endocrino, y al ser un órgano endocrino puede liberar factores de inflamatorios, factores que pueden ser muy, multiplicar esta caja de resonancia. Entonces la respuesta inflamatoria en estos casos y en algunos casos cuando ha sido severo se le denominaba cascada de citoquinas, que es una respuesta sistémica no controlada y muchas veces mortal, porque la inflamación, pongamos, si lo veíamos con una proteína C reactiva que es de 0.5 como valor normal, esas aumentaban 10 veces, 20 veces, 30 veces el valor del proceso inflamatorio, y a veces llegaban hasta 100 veces o más el proceso inflamatorio. Entonces tenemos que estábamos en una guerra nuclear en nuestro organismo, y personas que no estaban preparados, díganse, adultos mayores, desnutridos, personas con problemas oncológicos, problemas crónicos de inflamación, de infección, pues no superaban esto y la mortalidad fue elevándose. Entonces nos agarró desprotegidos, no preparados. Entonces a esto venía el tema de cómo voy a mejorar mi sistema inmunológico, cómo me quiero preparar. Todo el mundo se pregunta ahora, ¿cómo mejoro mi estado inmunológico? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué debo comer? ¿Qué no debo comer? Entonces las células epiteliales, endoteliales, capilares han sufrido el ingreso de este virus y va a producir a este nivel local una liberación de estas sustancias que van a favorecer la migración leucocitaria, van a favorecer la migración y el aumento de lo que es la ruptura de los, no ruptura, sino distensilidad de los poros, favoreciendo pues el edema alveolar y produciendo un edema no cardiogénico, un edema tan severo que genera una gradiente en la cual el oxígeno no ingresa fácilmente a la sangre. A esto lo denominamos el síndrome del distrés respiratorio. Ojo, cuando hablamos de distrés respiratorio no nos referimos a dificultad respiratoria. Mucha gente confunde. La persona lo ve respirando mal y dice, está con distrés respiratorio. No. La palabra distrés respiratorio se refiere a una patología de un proceso inflamatorio debido a un edema intersticial pulmonar. Entonces, algo similar se ve en los neonatos cuando recién nacen y tienen una falla en los neumocitos y no producen el factor surfactante, y entonces en el neonato se produce el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Algo similar, una patología en adultos se produce con este caso y es el distrés respiratorio del adulto, que en la placa radiográfica se puede traducir como un pulmón blanco porque se unifica toda la imagen y es totalmente severo. Y es la expresión, el aumento de una respuesta inflamatoria mediada por monocitos, macrófagos, neutrófilos. Hay una alteración de la endoteliasis. Y puede producir, pues, esto, si es muy severo, llegar a la muerte. Formación de microtrombos. Recuerden ustedes que muy paralelo al proceso inflamatorio se activa la cascada de la coagulación.
Cuando activamos la cascada inflamatoria, la cascada de coagulación paralelamente se activa y vamos a activar pues el sistema endógeno y exógeno de la coagulación y puede paralelamente agravar el cuadro cuando se van a formar microtrombos o se activa estos coágulos y van a producir lo que denominamos un CID, que es la coagulación intravascular diseminada. Vamos a hablar de eso en su momento. Entonces, en esta descripción general hemos hablado de los receptores, hemos hablado del proceso inflamatorio en general. Vamos a hablar un poquito del ECA. ¿Qué cosa es el ECA? Primero sabemos que normalmente a nivel del riñón nosotros tenemos una hormona, una proteína que es la angiotensina 1, que requiere una enzima para que se transforme en angiotensina 2. Pues esta ECA, este inhibidor ECA se encuentra libre. Recordemos que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor y tiene que ver con la hipertensión de origen pues a este nivel en lo que es el corpúsculo renal. Pues bien, los inhibidores ECA, el tratamiento de inhibidor ECA, cuando nosotros usamos, por ejemplo, el enalapril, el captopril, o los antagonistas, que son los ARA2, que le llamamos, pues bloquean el efecto de esta enzima. Y este bloqueo indirectamente se ha visto que produce un aumento a nivel intracelular de esta enzima de ECA2. Pues, pero ojo, hasta el momento no se ha dilucidado que los antihipertensivos generen asociación con el virus. Solamente se sabe que esta expresión de este ECA2. Este ECA2, como ustedes ven en la membrana celular, favorece, pues, es la llave por la que ingresaba el virus. Debemos saber que este ECA2 también lo que hace es metabolizar esta angiotensina 1 y la va a transformar en una angiotensina 1.9 y también la angiotensina 2 la transforma en angiotensina 1.7. ¿Y qué tienen que ver eso? Que el efecto del ECA2 produce una disminución de la presión arterial debido a una vasodilatación, a una diuresis, eliminación del sodio, y es un efecto antifibrosis. Entonces, ese ECA2 es bueno, sí es bueno porque nos ayuda. Sin embargo, el virus aprovecha un agente bueno para ingresar a nuestro organismo. Entonces, eso es importante. ¿Por qué sabemos entonces que existe el ECA2? Porque el ECA2 cumple funciones importantes para disminuir nuestra presión arterial. Ahora hablaremos de las principales citoquinas. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de interferón, hablamos de unas moléculas proteicas que se descubrieron hace unos 20 o 30 años atrás, las cuales se daban cuenta de que los virus no se reproducían fácilmente. Entonces, interferían con su reproducción, es decir, eran proteínas que avisaban a otras células que había una invasión viral, entonces impedía la reproducción. Como interfería la reproducción, se le denominó interferones. Y tenemos el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma. El gamma es el más potente, el más importante de ellos. Ellos regulan entonces la inmunidad innata, activan propiedades antivirales y tienen también a la vez no solamente antivirales, porque también tiene relación con algunas neoplasias, por eso tiene efecto antiproliferativo. Si hablamos de interleuquina, leuquina se refiere a leucos blanco, o sea, glóbulos blancos, es la comunicación, son sustancias que comunican glóbulos blancos y se encargan del crecimiento y diferenciación de los leucocitos. Entonces, sustancias proinflamatorias. Cuando hablamos de quimiosinas, movimiento quimio, son sustancias que generan quimiotaxis, reclutamiento, leucocitos. Y cuando hablamos de factores estimulantes de colonias, estos van a generar la reproducción y la generación de mayor población, dígase, de células, activando sobre células madres y van a aumentar la proliferación. Y cuando hablamos del factor de necrosis tumoral, este fue uno de las citoquinas más importantes cuando se descubrió, se le llamó también caquetina, porque producía caquexia, ya es un proinflamatorio y va a activar linfocitos T dentro de otras funciones que más tiene, pero acá hemos resumido la más importante, es un evento proinflamatorio. Entonces, vienen a ser las principales citoquinas y las principales funciones. Y esto va a generar entonces un proceso de activación en cascada y comenzamos a tener la interleuquina 6, la interleuquina 8, la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Estos van a viajar inicialmente para favorecer la quimiosina y la migración celular y posteriormente esto va a actuar con la interleuquina 6 a nivel central y se va a activar el eje neuroendocrino.
Al activarse el eje neuroendocrino, va a liberar, se va a activar el centro de la temperatura y por eso es que vamos presentando fiebre. Entonces mucha gente asociaba fiebre a infección bacteriana y es por eso que usaron indiscriminadamente antibióticos cuando la presencia de fiebre no es necesariamente más que la expresión de un pirógeno y en este caso el virus produce fiebre. Entonces eso es la primera eventualidad. Y ustedes están viendo en este cuadro, entonces, cómo el virus ingresó, gracias al EK2, se va reproduciendo, se transcribe y se replica y genera nuevos virus. Hay la activación de macrófagos, polimorfos. Si los jóvenes que tenían un sistema inmunológico muy bueno han superado, ha habido gente que prácticamente el virus ingresó y no les causó mayor problema. Ha habido personas cuya inmunidad a veces fue superada por la cantidad de virus, a eso le llamamos carga viral, y este proceso inflamatorio pues fue exagerado llegando pues a las tormentas de citoquinas, que nos llevó a utilizar medicamentos sofisticados sin mayor demostración, como en este caso la anakinra y el tocilizumab. Bueno, a nivel pulmonar, esta liberación de sustancias produjo necrosis, daño tisular, destrucción celular, y estamos resumiendo todo esto porque este proceso inflamatorio es mucho más. Y entonces, como decíamos, la tormenta de citoquinas podía activar la cascada de la coagulación. Aquí activábamos la trombina. Esta cascada de coagulación se activa como resultado de la hipercitoquinemia desencadenada por el COVID. Ojo, pero no solamente el COVID lo producen muchas enfermedades, no solamente este virus. Cuadro de sepsis severas, hay cuadros de infecciones bacterianas, virales, micóticas, que pueden generar un cuadro de tormentas citoquinas, tal vez no con la frecuencia con la que le hace el virus del COVID, pero sí nosotros hemos visto casos antes de esta pandemia. Entonces, ahora lo que hemos visto es mayor cantidad, mayor demanda, lo que nos obligó pues a un uso masivo de las salas de cuidados intensivos para salvar vidas. Esta trombina, cuando participa, interviene pues en la formación de coágulos porque va a favorecer la conversión del fibrinógeno en fibrina y esta fibrina es el coágulo que terminamos nosotros favoreciendo para evitar hemorragias. Esta trombina está estrictamente controlada por circuitos de retroalimentación, es decir, nuestro organismo está protegido con un sistema de stop, o sea, que detiene la producción de trombina cuando ya se generaron las sustancias respectivas. También tenemos sustancias fibrinolíticas, que cuando se forma un coágulo, esta fibrinolítica lo que hace es destruir este coágulo, porque tenemos que estar en un equilibrio. Pero cuando ese equilibrio se rompe por este proceso inflamatorio, van a predominar o se va a producir exageradamente, entonces, se va a consumir estos factores de coagulación y generan menor concentración de lo anticoagulante por un aumento del consumo. Se va consumiendo estos anticoagulantes y disminuye también la producción. Entonces va a comenzar a haber hemorragias por algún lado y producción de coágulos por el otro. Esta coagulación diseminada por un lado y con hemorragias por el otro se conoce como la coagulación intravascular diseminada, que es la fase prácticamente terminal de un proceso inflamatorio severo, llevando a hemorragias masivas a nivel de diferentes partes del organismo, siendo el más peligroso a nivel del sistema nervioso central. Esto va a generar una falla orgánica multisistémica y posteriormente a la muerte. Entonces hay eventos mucho más severos. Entonces, hemos hablado mucho de inflamación. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Qué hacemos? Dentro de esta inflamación estábamos, ¿verdad? Dentro del tema nos habíamos estado olvidando el síndrome inflamatorio multisistémico. Y este síndrome inflamatorio multisistémico se comenzó a ver en niños. Debieron haber escuchado que los niños también se comenzaron a afectar. Niños menores de 5 años, niños pequeños, ¿no? Entonces, antes de esta pandemia teníamos la enfermedad de Kawasaki, que tenía un evento muy similar. Sin embargo, este cuadro inflamatorio comenzó a verse en niños que han estado contagiados de COVID y comenzaron a presentar esas manchas que ustedes están viendo en el cuello, en los brazos, en las manos, ¿no? Y se le llegó terminando a dar el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico o PINS con las siglas en inglés.
Entonces, esto habitualmente afecta a niños mayores de 5 años y se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego de la infección viral. Y esto han sido casos que se ingresaron pues a las salas de cuidados intensivos pediátricos y han sido a nivel del mundo entero descrito. Pues múltiples nombres al inicio de la pandemia recibió este cuadro, dentro de ellos síndrome pediátrico multisistémico, choque inflamatorio, síndrome inflamatorio, recibió múltiples nombres para que finalmente la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19. Es la última denominación. Entonces, no se trata más que una disregulación inmunitaria, ¿no? Con similitudes con la enfermedad de Kawasaki, como les mencioné, y que tiene que ver con activación de macrófagos y liberación de citoquinas. El mecanismo descrito es muy similar a lo que les mencioné anteriormente. Entonces, hablamos de una lesión por inflamación sistémica y afectación cardiovascular, en este caso una miocarditis viral aguda, hipoxia, miocardiopatía por estrés, isquemia causada por afectación de la arteria coronaria. Entonces, había compromiso cardíaco respiratorio en estos niños. Ya, y estemos ahí que había incluso el ojo rojo, lenguas, este color de lengua afresada, se puede decir, labios rojos, agrietados, y ustedes están viendo el porcentaje, conjuntivitis vulvar, había fiebre, lesiones cutáneas en la mayor cantidad de casos, y esta respuesta, pues entonces, ¿cuál es la diferencia con el Kawasaki? El Kawasaki generalmente da a niños menores de 5 años y sus efectos inflamatorios no son tan severos ni tampoco tanto compromiso del sistema circulatorio. Este caso sí fue un Kawasaki muy exagerado. Entonces, tiene que ver netamente con la respuesta inflamatoria. Recordemos que los niños, su sistema inmunológico tampoco es tan eficiente como los adultos mayores, es decir, están en etapa de formación, no responden adecuadamente y muchos de estos niños tuvieron tal vez alguna predisposición congénita que los llevó a eso. Luego de haber hablado de este proceso inflamatorio, lo que nos interesa a todos nosotros, hemos hablado de inmunidad, creo que hay muchos temas en el Congreso que han estado hablando sobre inmunidad, inmunoterapia y la pregunta mágica, ¿cómo voy a mejorar la inmunidad? Eso es lo que todo el mundo quisiera saber. Todos quisieran la fórmula mágica para mejorar la inmunidad y cuando hemos estado en esta pandemia se utilizaron una serie de elementos. Entonces se hablaba de la vitamina D, se hablaba del zinc, se hablaba del selenio, se hablaba de una serie de productos y en verdad todos ellos tienen razón de ser y dentro de ellos los omega 3, lógicamente. Aquí les voy a mostrar un cuadro que justo se presentó en enero del 2020. Al inicio de la pandemia, sale esta publicación, una publicación de 41 páginas en las cuales hablaba un estudio de las vitaminas y cómo estas vitaminas participaban en la activación del sistema inmunológico a diferentes niveles. Entonces, cuando ingresaba un patógeno cualquiera, nuestro organismo tiene una respuesta celular, una presentación del antígeno, una respuesta bioquímica, una respuesta humoral, una inmunidad celular. Esa es la respuesta innata. Se va a generar una respuesta inflamatoria y después una respuesta inmune adaptativa, que va a empezar con la liberación de los linfocitos B, que son los linfocitos de memoria, que van a generar inmunoglobulinas. Pues bien, en cada etapa, cada uno de ellos participa una serie de elementos importantes y dentro de ellos son los micronutrientes y las vitaminas. Entonces, si hablamos de vitaminas, ¿qué favorece la respuesta celular? En la respuesta celular es importante porque participa la vitamina C, la vitamina E, el hierro, el zinc, el cobre, el selenio, el magnesio. Si vamos viendo los demás cuadros, se van repitiendo y van apareciendo algunos más, la vitamina E, C, D, ¿no? Miren la vitamina A que participa en la respuesta inmune adaptativa, acciones inhibitorias de la vitamina D, la vitamina B6. Eso significa que yo necesito un cóctel de todo el abecedario de vitaminas, pues necesito la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, minerales, zinc, fierro, cobre, selenio, magnesio, porque cada uno de ellos actúa de una manera de cofactores o de coenzimas para poder actuar en las diferentes fases metabólicas en la respuesta de inmunidad.
Es por eso que cuando hablaban de que se han hecho estudios con la vitamina D, claro, la vitamina D es importante porque su estructura de la vitamina D es muy similar, pues porque tiene muy similar a las hormonas del corticoides, por los andrógenos, los corticoides, y tiene un efecto pues que favorece esa respuesta. Por eso el colesterol, por ejemplo, muy similar a esta estructura, a la vitamina D, porque comparten lo que se dice la estructura del esqueleto del ciclopentano perhidrofenantreno, que es un anillos con la presencia de un pentano a ese nivel. Entonces, esa estructura esquelética similar hacía pues que el efecto del colesterol o de la vitamina D o de los corticoides sean muy similares y favoreciera pues lo que es la inmunidad. Entonces, estamos viendo ahora acá que la respuesta bioquímica, entonces, bloqueando la actividad microbiana, participan pues nuevamente las mismas vitaminas. Es por eso que una persona dice, ¿debo tomar entonces suplemento vitamínico? No, no necesariamente. Lo que se busca es que una persona debe cubrir sus requerimientos vitamínicos con una alimentación adecuada, con una alimentación balanceada, es decir, una alimentación saludable. Eso es lo normal. Lo anormal es que nosotros nos hemos acostumbrado a ingerir alimentos que tienen muy poca consistencia de estas vitaminas. Entonces, hay personas, el otro lado, que sí van a requerir suplementación de estas vitaminas, que son personas que tienen algún déficit en cuanto para poder comer fácilmente, personas con sondas, personas postradas, personas oncológicas, personas con inmunosupresión, personas con insuficiencia renal, hipertensión, diabetes descompensada. Esas personas sí tienen alguna disfunción, entonces a ellos les falta vitamina, porque las vitaminas que tienen se han consumido en procesos para su propia enfermedad. Entonces, no hay una fórmula mágica, no. Entonces, en ese grupo de sustancias que van a participar modulando la respuesta inflamatoria, aparece este grupo que son los omegas, los ácidos grasos esenciales. Cuando hablamos ácidos grasos esenciales, no son, digamos, entonces, otra parte, es parte del componente. Se suma a todo este componente que hemos mencionado de las vitaminas, de todo el abecedario, de los minerales, y tenemos este grupo que pasa a ser como un inmunonutriente importante. Y se dice que es un inmunonutriente importante porque dentro de sus efectos está la modulación de la respuesta inflamatoria. Y es más, ahora se sabe que también tiene efecto antiinflamatorio y disminuye el proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, nos referimos al omega 3 y omega 6, elementos o sustancias que no son producidas por nuestro organismo y que tienen que ser consumidas. Entonces, estos omega 3 son ácidos grasos de 18 carbonos, es decir, cadenas largas, con la particularidad que en el carbono 3 tienen un enlace triple. El omega 3 y el omega 6 son muy similares. Posteriormente, este omega 3, bueno, su nombre químico es el ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico, que es el omega 6. Ambos son muy similares en estructuras, pero cambian pequeñas estructuras, por eso viene el omega 3 y omega 6. Cuando estas son dos familias, son dos ramas, dos familiares, dos primos, se pueden decir, genera mediante la desaturación de un delta 6, mediante efectos de unas enzimas que permiten la elongación y el crecimiento para que pase de 18 carbonos a 20 carbonos y luego desaturación de algunos elementos, este omega 6, el ácido niloleico, se va a transformar en el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, junto a la proteína lipasa 2, participan en la activación, en la generación de la cascada inflamatoria. Cuando hablamos de cascada inflamatoria, el eje, la piedra angular de esta inflamación se basa justamente en la activación de este ácido araquidónico. Entonces, este ácido araquidónico entonces sería responsable del proceso inflamatorio. Sí, participa, es el que se activa por la vía de la ciclooxigenasa, por la vía de la lipoxigenasa, va a tener un efecto de activación de la cascada inflamatoria, va a formar mediadores lipídicos y
dentro de ellos los leucotrienos, las prostaglandinas y tromboxanos, pero de la familia 4, la familia 2 y la familia 4. Como ustedes pueden ver ahí, prostaglandina I2, prostaglandina E2, leucotrienos E4, leucotrienos C4, tromboxano A2. Es decir, este ácido araquidónico va a producir efectos proinflamatorios a este nivel. De manera similar, el omega 3, los ácido alfa-linolénico, generan también mediante elongación, desaturación y estos procesos enzimáticos generan pues un ácido eicosapentanoico de 20 carbonos, pero esta tiene la particularidad que es menos inflamatorio que su familiar, es menos, y tiene la particularidad de que posteriormente va a formar el ácido docosahexanoico, que es el más conocido como DHA. Tanto el icosapentanoico como EPA y el DHA se han visto de que tienen unas sustancias que se les llama resolvinas, cuyo nombre viene porque disminuyen el proceso inflamatorio y podrían actuar como sustancias antiinflamatorias. Propiamente, el ácido icosapentanoico, comparado con el ácido araquidónico, genera igual leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, pero de la serie 3 y de la serie 5. Estas series son menos inflamatorias, son inflamatorias pero en menor cantidad, no tiene tanta potencia. Y posteriormente, el EPA y DHA van a formar unas sustancias antiinflamatorias conocidas como resolvinas. Entonces, estos ácidos importantes como el ácido araquidónico y el icosapentanoico son importantes. Entonces, cuando comparamos en ambos lados y vamos a ver a nivel de las plaquetas, a nivel de las células endoteliales y a nivel de los leucocitos, si comparamos el ácido araquidónico y el EPA, icosapentanoica, pues vamos a ver que a nivel de lo que es la vía de la ciclooxigenasa van a formar pues entonces los tromboxanos, favorecer la agregación plaquetaria, tiene efecto vasoconstrictor. Y si hablamos del EPA, biológicamente es inactivo a este nivel de las plaquetas. Si hablamos en las células endoteliales, el EPA tiene un efecto vasodilatador, antiagregante, plaquetario, y a nivel de los leucocitos tiene un efecto antiinflamatorio, no tiene tanta quimiotaxis y va a inhibir la adhesión, que es la que produce el ácido araquidónico. Entonces, si analizamos, tiene efectos menos inflamatorios que el ácido araquidónico. Si vamos viendo los estudios, las evidencias, ¿qué nos dicen? Este estudio que lo hicieron en el año 2019, hace poco, hace 2 años atrás, en la que participó el doctor William Manzanares, presentaron emulsiones lipídicas. Recuerden ustedes que muchos de los estudios se hicieron en grasas por vía endovenosa. Entonces se hicieron una serie de estudios y este es un metaanálisis en el cual se comenzó a evaluar los factores inflamatorios y cuáles son los efectos potenciales de los lípidos endovenosos que contienen aceite de pescado. Y hubieron una serie de estudios clínicos y ustedes pueden observar, si veíamos entre la relación de CD4 y CD8, hubieron 2 estudios que reportaban un efecto significativo frente a aquellos estudios, 3 estudios que medían o cuantificaban el resultado. Entonces, si vemos estas citoquinas, evaluaron pues la interleuquina 1, interleuquina 10, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿hubo o no hubo efecto benéfico usando estos? Muchos estudios como este de aquí, utilizando omega-ven, smooth lipid, mire, 16 estudios que presentaron a un nivel que me presentaron con resultados de laboratorio y 6 estudios potencialmente que disminuían las interleuquinas 6. Eso quiere decir que hasta cierto punto habría un efecto entonces antiinflamatorio corroborado en estos estudios, sí. Y si vamos a ver eso se traduce en algún efecto disminuyendo días de ventilación mecánica, días de nutrición parenteral, días de estancia hospitalaria, estancia en UCI. Ojo que esto fue hecho antes del COVID, por si acaso. Entonces acá encontramos que también había hasta 22 estudios que mencionaban que disminuía la estancia hospitalaria, un estudio que disminuía estancia en UCI y así múltiples estudios que lucharon a favor. Todavía no hay datos muy convincentes, sin embargo, esto es la evidencia hasta la actualidad. Este cuadro que lo presentó el doctor Dan Weisberg el año 2009 refleja cómo actuaría o cómo sería el efecto de los omega 3.
Acá vemos dos membranas, en este caso en particular, en el casillero de la izquierda, ustedes pueden ver una membrana que particularmente tiene predominio de los omega 6. Cuando se activa esta membrana balsa, se activa la señal en el citoplasma y sale el efecto, el segundo mensajero. Estos van a activar los receptores del PPAR a nivel del núcleo y van a activar lo que se llama el factor de necrosis tumoral kappa beta, activando el factor necrosis tumoral alfa y produciendo y liberando interleuquina 1, interleuquina 6. Paralelamente, la fosfolipasa A2 se va activando por la vía de la lipoxigenasa y este omega 6 activado al ácido araquidónico, va a formar lo que habíamos mencionado, la serie de familias, tanto 2 y 4 de tromboxano, leucotrienos, y por la vía de la ciclooxigenasa lo mismo. Y esta célula era una célula totalmente inflamada. ¿Qué pasa en la célula del frente, en la célula de acá, donde hay predominio de omega 3? Donde hay predominio de omega 3 se activa la señal, pero existe un bloqueo a nivel del PPAR, bloqueando la producción de factor de necrosis tumoral kappa beta y disminuyendo pues la producción de estas interleuquinas. A su vez se bloqueaba o sea, la producción de prostaglandinas E3 y la línea 5, sabemos que ya hemos mencionado, menos efecto inflamatorio. Entonces, si yo consumo más omega 3, podría ser que en mis células predomine en mi membrana mayor cantidad de omega 3 y cuyo efecto inflamatorio sería menor. Y eso sería una forma de expresar una modulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, este cuadro se explicaría de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros? Comemos, consumimos en el medio. Y aquí en este cuadro lo saqué del libro Omega 3, es un libro que fue publicado en 2016, es un libro del profesor Mahabaleshwar, es un libro que viene de la India. Y entonces ahí habla, en el capítulo 2, habla justamente cómo se están haciendo las estrategias para por lo menos mejorar el consumo de EPA y DHA. Entonces, vemos que no hay algo importante, porque si bien es cierto, nosotros podemos consumir omega 3 de origen vegetal, omega 6 de origen vegetal, no ocurre el mismo metabolismo en el pescado, en el pollo. Por ejemplo, las hojas de linaza o las semillas de linaza, del lino, de planta, se ha buscado alimentar a los pollos, a los pescados, con la finalidad de que en su organismo de ellos pues se pueda producir el metabolismo necesario para formar DHA. Y es así que tanto el pescado tiene DHA, el huevo de la gallina tiene DHA, porque en su alimentación de estos elementos producen y van a terminar produciendo DHA. Igualmente las algas pueden tener DHA. El ser humano tiene un metabolismo diferente, porque si bien es cierto, podemos producir a partir del ALA y del ácido linoleico, EPA y DHA, la cantidad de enzimas que tenemos no permite una conversión suficiente, y es por eso que nosotros tenemos que consumir aparte los EPA y los DHA. En este cuadro, entonces, definimos que el omega 3 es esencial y si bien es un precursor del EPA y DHA, la conversión de ácido linolénico y el EPA es muy bajo, menos del 1%. Imagínense que solamente un omega 3 para formar un EPA es menos del 0.2%, y si queremos formar DHA es menos del 0.05%. Eso quiere decir que si yo consumo Sacha Inchi, debo consumir por lo menos 1 o 2 kilos de Sacha Inchi para formar 1 gramo de EPA, lo cual sería pues un poco difícil. Muchos vegetarianos podrían discrepar de esto, pero ellos toman suplementos de omega 3. Entonces ellos suplementan, porque se sabe bien que el EPA de origen vegetal no tiene esa capacidad de producirse, porque nuestro organismo no tiene las enzimas suficientes. Y en este cuadro que fue publicado en el 2012, hablamos entonces justamente de ese proceso de elongación. Estas enzimas que participan para la formación del ácido linolénico y transformarlo a EPA, pues no está, si bien son competitivos,
no la tenemos en cantidades suficientes para formar esto, y es por eso que nosotros tenemos que consumir dosis extras de EPA y de HA, sobre todo de origen del mercado. Antes de avanzar, es importante que saber que los omega 3 que debemos consumir y estos EPA de HA, si bien es cierto, lo podemos obtener de fuentes marinas, no todas las fuentes marinas son las más adecuadas porque sabemos que el mar ya está contaminado, ya hay impregnación de mercurio y otras sustancias dañinas. Entonces, tampoco es que todos los suplementos de omega 3 van a ser adecuados. La producción de omega 3 va a requerir una serie de requisitos e importantes cambios químicos para mantener su estabilidad y que nos permitan tener una molécula de omega 3 adecuada para nuestro organismo. Entonces, no cualquier pastilla de omega 3 va a cumplir las reglas de una buena o una adecuada suplementación química. Nos mencionaron el índice de omega 3 y este índice de omega 3 ya fue planteado en el año 2004, perdón, y sustentado el 2008. Para el 2004, el doctor William Harris plantea una pregunta, ¿no? Un nuevo factor de riesgo para prevenir enfermedad coronaria es el índice de omega 3 y comenzó a estudiarse ¿qué cosa? ¿Qué comenzó a estudiar? La relación de omega 3, es decir, en la envoltura de los glóbulos rojos, en las membranas de los glóbulos rojos, entonces una relación entre cantidad de EPA y de HA frente a la cantidad de ácidos grasos. Entonces calcula el porcentaje en el total y podemos tener una idea. Y es así que hablamos no solamente del índice omega 3, sino también la razón omega 3, omega 6. Se dice que debe ser 2:1. No podemos dejar de consumir omega 6 y mantenemos la relación de 2 moléculas de omega 6 por cada uno de omega 3 y la relación de ácido araquidónico con EPA, que está mencionándose ahí, hay otros índices, pero el índice de omega 3 fue ya presentado por el profesor Harris en el año 2008 y hablaba pues de esto, de un riesgo al cual se le puso valores. Entonces, ¿valores para qué? ¿Riesgos de qué? Hablamos de riesgo aumentado sobre todo para accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Es decir, que cuando tenemos menos cantidad de omega 3, el índice es un índice bajo, menor de 1, tenemos un riesgo aumentado de sufrir enfermedades degenerativas cerebrales y es muy importante la predisposición a la depresión. Si el valor va entre 5 a 7, el riesgo, si bien es cierto, está aumentado, pero es menor. Y si hablamos con un índice mayor de 7.5, baja probabilidad o muy baja probabilidad de sufrir accidente cardiovascular. Entonces podríamos tener un efecto protector si es que nos hacemos este índice y podemos prevenirlo. Sí, podemos tenerlo. Entonces, ¿cuál es la aplicación principal? Para lo que es enfermedades cardiovasculares, regular o ver el consumo de ácidos grasos para ver si estamos disminuyendo el riesgo cardiovascular. La Sociedad de Cardiovascular Mundial y muchas, la OMS y muchas entidades ya han catalogado que uno debe consumir por lo menos 2 veces a la semana el pescado, netamente por el consumo de omega 3. Es más, si no voy a comer pescado, sobre todo hay comunidades en las cuales pues obtener o llegar al pescado, al mar, es muy difícil. Entonces, en estos casos voy a tener que suplementar con pastillas o con algún elemento jarabes los omega 3. La aplicación del índice omega 3 también tiene que ver en los estados de depresión. O sea, hay personas que entran en depresión, adultos mayores, ¿no? Una dieta baja en omega 3 puede estar asociada a niveles bajos de serotonina en el cerebro y estos estar asociados también a los omega 3. En el embarazo también participa en el proceso de desarrollo del crecimiento del feto. Recuerden ustedes que los ácidos grasos esenciales participan en las membranas celulares que están a nivel del feto, a nivel cerebral, a nivel de cardiovascular. Entonces es importante en un embarazo mantener un índice omega 3 adecuado por encima de 7.5. También hay niños autistas o niños con hipoactividad, entonces falta de atención, lo que es una pérdida de atención. En estos casos también en pediatría tiene bastante utilidad este índice omega 3. Bueno, hemos hablado bastante de este tema y yo quisiera más bien
reforzar la idea de que el omega 3 es muy importante. El omega 3 es un elemento que contribuye a lo que es la terapia inmunosupresora o inmunomoduladora. Entonces, ¿consumir omega 3 es importante? Sí. ¿Y consumir omega 3 va a ser solo eso? No, es importante porque disminuye el riesgo cardiovascular, aleja la probabilidad de enfermedades neurológicas como Alzheimer, y sumado a otros temas, como temprano hablamos, en lo que era la flora bacteriana también, sumado a todo ese sistema, podemos contribuir a un mejor manejo de lo que es modulación. Bueno, estoy llano, hacia hubiera alguna pregunta.